Bueno, hermanos, antes de iniciar el estudio, vamos a ir de rodillas para para iniciar el estudio, bueno, para iniciar con una oración. Bendito Padre Celestial, queremos darle las gracias por darnos la enorme bendición de estar esta noche reunidos, estudiando, Señor, bueno, con el propósito de estudiar el espíritu de profecía, con el propósito de estudiar, Señor, de, de pensar, de reflexionar, de quedarnos con estas historias que usted nos ha dejado por medio del espíritu de profecía. Queremos darle las gracias, Padre, porque en esta noche, mientras el mundo entero celebra falsedades y mentiras y engaños y confusión, usted nos da la enorme bendición de poder estar aquí reunidos, dedicando nuestras mentes y nuestro corazón a verdades que permanecen para siempre y que si aceptamos con humildad, Señor, podremos estar más cerca de usted. Queremos darle las gracias porque usted ha provisto, Señor, en este día absolutamente todo para que nosotros podamos venir a este estudio. Gracias le damos por la salud que le da a cada uno de los hermanos aquí reunidos. Pedimos por los hermanos que se encuentran en quebrantamiento, en enfermedad, en tribulación, en necesidad. Por favor, sea usted con ellos, proveyéndoles fortaleza, sea usted con nosotros, haciendo su obra en nuestros corazones para que dejemos de lado todas nuestras preocupaciones en esta noche y podamos, Señor, dedicarle todos nuestros esfuerzos, todo nuestro corazón, toda nuestra alma al estudio de su palabra. Gracias le damos por todo, Padre, y disponemos estas horas que vamos a estar en el estudio. Por favor, que sus santos ángeles sean con nosotros y que el estudio pueda ser impartido desde principio a fin. Gracias le damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, muy buenas noches a todos. Me alegra verlos conectados. Vamos a continuar hoy si me escuchan claramente, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí. Amén, Vamos, amén. amén, ok. Vamos a continuar, hermanos, hoy con la serie acerca de Desde los Valdenses. eh, y bueno, esta serie ha estado acompañada por diferentes historias. Hemos visto diferentes historias donde nuestro Dios ha sido sosteniendo al pueblo escogido en tiempos antiguos. En este caso, en esta oportunidad, vamos a leer acerca del reformador suizo. Es un capítulo dedicado a el reformador suizo en la gran controversia. Estas traducciones, hermanos, pues las hemos hecho directamente desde un libro que pues, consideramos que de todas las ediciones que hay, es uno de los más fidedignos. Entonces, bueno, gracias a Dios por eso. Y vamos a iniciar. El reformador suizo, capítulo 9. En la elección de los instrumentos para la reforma de la Iglesia se ve el mismo plan divino que en el de la fundación de la Iglesia. El Maestro Celestial pasó por alto a los grandes hombres de la tierra, los que tenían títulos y eran ricos, que estaban acostumbrados a recibir alabanzas y homenaje como líderes del pueblo. Eran tan orgullosos y confiados en su jactanciosa superioridad que no podían ser moldeados para simpatizar con sus semejantes y convertirse en colaboradores del humilde hombre de Nazaret. O sea, se nos empieza mencionando una verdad que nosotros ya conocemos, gracias a Dios, y es que Dios ha dado la verdad, sí, ha llamado y llama a los más humildes y a los más sencillos, sí. Eh,
también Dios ha obrado en los corazones y en las vidas de personas que pues para este mundo tienen riquezas, ¿sí? Pero en la Biblia nosotros encontramos diferentes historias, el llamado, por ejemplo, de los discípulos. am, eh, es un llamado a hombres humildes, ¿sí? Económicamente, en su forma de vivir, en sus formas de vivir, eran hombres muy sencillos. Entonces se nos empieza diciendo que nuestro Maestro Celestial ha pasado por alto a los grandes hombres de la tierra, o sea, a los que este mundo exalta como grandes por sus títulos, por sus riquezas, por sus posesiones, y ha tomado a los más humildes. A los pescadores indoctos y laboriosos de Galilea se dirigía el llamado: síganme y los haré pescadores de hombres. Estos discípulos eran humildes y enseñables, o sea, eran humildes y permitían que se les enseñara, porque hay hombres que no son humildes y no permite que se les enseñe, ¿sí? Creen ya conocerlo todo. Cuanto menos hubieran sido influenciados por las falsas enseñanzas de su tiempo, con más éxito podría Cristo instruirlos y entrenarlos para su servicio. Así sucedió en los días de la Gran Reforma. Los principales reformadores eran hombres de vida humilde. Hemos visto que en el caso de Lutero, en el caso de el que le sigue a Lutero, bueno, se me pasa en este momento, eh, no recuerdo si es Juan Huss o Wycliffe. Bueno, en general eran hombres que venían de familias pobres, ¿sí? De familias muy sencillas, muy humildes, en el caso de los valdenses. eh, entonces, en estas historias podemos ver reflejado que, que pues, Dios toma a los más humildes y a aquellos que, pues, por su condición de humildad, permiten ser enseñados. Así sucedió en los días de la Gran Reforma. Los principales reformadores eran hombres de vida humilde, hombres que estaban más libres que nunca del orgullo de rango y de la influencia del fanatismo y del sacerdocio. El plan de Dios es emplear instrumentos humildes para lograr grandes resultados. Entonces la gloria no será dada a los hombres, sino a aquel que obra por medio de ellos al querer y el hacer por su propia buena voluntad. Unas semanas después del nacimiento de Lutero, en la cabaña de un minero en Sajonia, nació Ulrich, o también Ulrich, es como la traducción, Zwinglio, en la cabaña de un pastor entre los Alpes. El entorno de Zwinglio en su infancia y su formación temprana fue tal que lo preparó para su futura misión. Criado en medio de escenas de grandeza natural, belleza y terrible sublimidad, su mente se impresionó desde muy joven con un sentido de la grandeza, el poder y la majestad de Dios. La historia de las valientes hazañas logradas en sus montañas nativas encendió sus aspiraciones juveniles y al lado de su piadosa abuela escuchó las pocas y preciosas historias bíblicas que ella había recopilado entre las leyendas y tradiciones de la iglesia. O sea, a Zwinglio le llegó la información, sí, acerca de la Biblia, de las historias de la Biblia, por medio de su abuela, que era quien le contaba estas historias. Y él en su niñez, en su infancia, en su pues genuinidad, ¿no? Un niño es muy inocente, es muy curioso. Él se sintió atraído por esas historias, le parecían increíbles. Y al lado de su piadosa abuela escuchó las pocas y preciosas historias bíblicas que ella había recopilado entre las leyendas y tradiciones de la iglesia. Con gran interés escuchó sobre las grandes hazañas de los patriarcas y profetas, de los pastores que cuidaban sus rebaños en las colinas de Palestina, donde los ángeles hablaban con ellos, del niño de Belén y del hombre del Calvario, o sea, de nuestro Señor Jesús. Al igual que Juan Lutero, el padre de Zwinglio deseaba una educación para su hijo y el niño fue enviado pronto desde su valle natal. O sea, al igual que el padre de Lutero,
el padre de Lutero, como nosotros ya leímos la historia, quería para Lutero un futuro educado, ¿sí? O sea, un futuro mejor. Entonces, igual que el padre de Lutero envió a Lutero, quería que Lutero fuese abogado, ¿no? Entonces, en este caso, el padre de Zwinglio también deseaba para Zwinglio una educación. Su mente se desarrolló rápidamente y pronto se planteó la cuestión de dónde encontrar maestros competentes para instruirlo. A los 13 años fue a Berna, que entonces poseía la escuela más distinguida de Suiza. Aquí, sin embargo, surgió un peligro que amenazó con arruinar la promesa de su vida. Los frailes hicieron esfuerzos decididos para traerlo a un monasterio. Los monjes dominicos y franciscanos rivalizaban por el favor popular. Estos se esforzaron por conseguirlo mediante los llamativos adornos de sus iglesias, la pompa de sus ceremonias y el atractivo de las famosas reliquias y las imágenes milagrosas. O sea, en tiempos de Zwinglio había em, estaba Satanás acechando, ¿sí? No solamente a Zwinglio, sino a toda la juventud, a todos aquellos pues a todos aquellos niños que estaban queriendo ser educados, ¿no? Salir de sus casas. Y el ataque de Satanás, el acecho de Satanás en estos tiempos eran los monasterios, igual que lo que le ocurrió a Lutero. A Zwinglio también se le hicieron proposiciones de unirse, de hacer parte de un monasterio. Los dominicos de Berna vieron que si podían ganar a este joven erudito talentoso, o sea, Zwinglio no era cualquier joven, destacaba entre los demás porque era un joven erudito talentoso. O sea, tenía tres cualidades. Era joven, estaba en su juventud y nosotros pues hemos leído en la Biblia lo que Dios nos ha dejado, ¿no? Las instrucciones que nos ha dejado acerca de nuestra juventud, ¿no? Es un tiempo donde uno puede eh, recibir mucha instrucción, o sea, si humildemente uno busca a Dios, puede uno recibir mucha instrucción verdadera para vida eterna, o sea, puede uno encaminarse, ¿sí? A Dios por el camino estrecho, pero también es un tiempo, la juventud es un tiempo donde se puede uno también descarriar. Entonces, por eso Dios nos dice que nos acordemos de Él en los días de nuestra juventud, antes de que llegue el día donde no tengamos, pues, contentamiento, ¿no? Entonces, Zwinglio era joven, para empezar, era erudito. Eso quiere decir que era conocedor, era un muchacho que estudiaba y aparte era talentoso, o sea, tenía esas tres características. Se asegurarían tanto ganancias como bonificaciones. O sea, los dominicos, al ver estas tres características en Zwinglio, eh, consideraron, ¿sí? Que si lo tenían para él, podrían tener muchas ganancias y muchas bonificaciones, porque recordemos que la iglesia de ese tiempo, ¿no? La iglesia romana y sus variantes, lo que hacían era crear estrategias para engañar a las personas. Y pues lo que necesitaban eran personas que supiesen eh, convencer, ¿no? A eso se le dice la persuasión, que sepan persuadir, que sepan engañar. Su extrema juventud, su habilidad natural como orador y escritor y su genio para la música y la poesía serían más efectivos que toda su pompa y ostentación para atraer al pueblo a sus servicios y aumentar los ingresos de su orden. O sea, ahí se nos reveló realmente lo que los dominicos querían uniendo a Zwinglio para ellos, o sea, para su monasterio. Querían más ingresos para su orden. Mediante el engaño y la adulación intentaron inducir a Zwinglio a entrar a su convento. Lutero, mientras estudiaba en la escuela, se había enterrado en una celda del convento y se habría perdido para el mundo si la providencia de Dios no lo hubiera liberado. A Zwinglio no se le permitió encontrarse con el mismo peligro. Providencialmente, su padre recibió información de los designios de los frailes. No tenía intención de permitir que su hijo siguiera la vida ociosa
e inútil de los monjes. Vio que su futura utilidad estaba en juego y le ordenó que regresara a casa sin demora. Permítanme un momento, cierro acá la puerta y ya, continuamos. Ya. Su padre, bueno, el padre de Zwinglio había recibido información de que a su hijo se le estaban haciendo ofrecimientos para unirse al monasterio y eso no le agradó, ¿sí? Y pues al respecto, hermanos, preguntémonos, ¿sí? Imaginémonos cómo serían esos tiempos. O sea, ¿cuál sería la corrupción tal de la iglesia y cuál sería, em, o sea, cómo sería la situación tal de los monasterios, de las iglesias, que los padres de estos jóvenes, ¿sí? Se sentían desconfiados de enviar a sus hijos a estos lugares. O sea, ¿cuál sería la situación tal, pues tan notoria para ese tiempo, que no querían que sus hijos formaran parte de estos lugares? En el caso del papá de Zwinglio, él no tenía la intención de que su hijo se dedicara a esa vida ociosa e inútil de los monjes. Y bueno, le ordenó que regresara a casa. La orden fue obedecida, pero el joven no pudo estar contento por mucho tiempo en su valle natal y de pronto reanudó sus estudios, refugiándose después de un tiempo en Basilea. Fue aquí donde Zwinglio escuchó por primera vez el Evangelio de la gracia gratuita de Dios. Recordemos, hermanos, que hasta ese momento, bueno, en este caso estamos en Suiza, ¿no? Ubicados en Suiza, eh, pero que se había expandido la estrategia lucrativa por parte de la Iglesia romana de las indulgencias, ¿sí? O sea que por el pago de una indulgencia, la persona podía ser salva y podía recibir el perdón de sus pecados. En este caso, cuando Zwinglio regresó a su casa, sí, pues no estuvo mucho tiempo allá, me imagino, pues en su juventud y ya habiendo visto pues cómo funcionaba el mundo, ¿no? Porque su padre lo sacó de casa para que fuera a estudiar y luego con esas insinuaciones de los monjes, él regresó, pero pues al final eh, se fue para Basilea a estudiar allá. Entonces, fue allí donde Zwinglio conoció, escuchó por primera vez el Evangelio de la gracia gratuita de Dios. Wittenbach, un maestro de lenguas antiguas, mientras estudiaba griego y hebreo, había sido guiado a las Sagradas Escrituras, y así rayos de la luz divina se derramaron en las mentes de los estudiantes bajo su instrucción. Esto es muy interesante, ¿sí? En los tiempos modernos, eh, creo que acá, sí, acá en el grupo tenemos hermanos y hermanas que son profesoras, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la hermana Argenis y no sé qué otros hermanos son profes, pero en el caso de la docencia, creo que es un escenario idóneo, ¿sí? Porque uno está tratando con niños para poder guiarlos a la verdad, para poder instruirlos. Pero en los tiempos modernos, o sea, en los tiempos presentes, eso no es fácil. Eso no es fácil, eh, pues, eso es grave, ¿no? Eso es grave. La libertad de cátedra de alguna manera en los colegios está prohibida. Entonces, pues no es grave. Es grave. Hay colegios, creo que incluso donde no se da. Había una materia, en mis tiempos había una materia que se llamaba en bachillerato religión. A mí me la dieron hasta 11 y eso fue en el 2019, pero creo que eso lo sacaron del pensum, no recuerdo. El punto es que en los tiempos modernos, haciendo la comparación, hermanos, no, no es tan fácil. O sea, em,
Este mundo le va a llamar progreso, ¿sí? Le va a llamar progreso, que es bueno, por ejemplo, lo que estábamos viendo con el hermano David acerca de la libertad eh, religiosa, creo que libertad sí, libertad religiosa, ¿no? Creo que ese era el título, el nombre. Y el mundo le llama bueno a eso, porque dice, bueno, libertad, todos, respeto, unidos. En este caso, pues, en el caso de lo que uno ve, o sea, uno ve como eh, esas cosas, el mundo las ve como un avance, sí, civilizatorio, pero ciertamente, y si nosotros pues lo consideramos de la forma en la que debemos considerarlo, sí, eh, es tan solo, pues, o sea, todas esas leyes que se hacen al respecto son tan solo estrategias, son estrategias para que, pues, la verdad no sea llevada a las mentes más necesitadas, ¿no? De instrucción, que son las mentes de los niños. Entonces, sí, en los tiempos presentes estamos pues muy distantes a lo que fue en tiempos de Zwingli, donde él eh, escuchó por primera vez el Evangelio de la Gracia Gratuita y por medio de Wittenbach, que era un maestro de lenguas antiguas, que había estudiado griego y hebreo y que había guiado, y había sido guiado por el Espíritu Santo a las Sagradas Escrituras, y él impartió lo que él conocía, o sea, lo que le estaba, lo que a él se le estaba enseñando, le estaba mostrando, él lo impartía a sus estudiantes. Entonces, muchos de sus estudiantes recibieron luz por medio de él. Declaró que había una verdad más antigua y de valor infinitamente mayor que las teorías enseñadas por escolásticos y filósofos. O sea, hasta ese momento se consideraba como una preeminencia las teorías que enseñaban los escolásticos y filósofos. Pero Wittenbach dijo no, en las Sagradas Escrituras está, está el valor infinitamente mayor que aquellas teorías que enseñan los escolásticos y filósofos. Esta antigua verdad era que la muerte de Cristo es el único rescate del pecador. O sea, eso es una bofetada para la estrategia de las indulgencias o cualquier tipo de estrategia de pago de la gracia y de los pecados de parte de la Iglesia romana. Para Zwinglio, estas palabras fueron como el primer rayo de luz que procede al amanecer. Zwinglio fue pronto llamado desde Basilea para emprender la obra de su vida. Su primer campo de trabajo fue una parroquia alpina, no muy lejos de su valle natal. Habiendo recibido la ordenación sacerdotal, se dedicó con toda su alma a la búsqueda de la verdad divina, pues era muy consciente, dice un compañero reformador, de cuánto debía saber a quién se le confiaba el rebaño de Cristo. Cuanto más escudriñaba las escrituras, más claro parecía el contraste entre sus verdades y las herejías de Roma. Se sometió a la Biblia como la palabra de Dios, la única regla suficiente e infalible. Vio que debía ser su propio intérprete. No se atrevió a intentar explicar las escrituras para sustentar una teoría o doctrina preconcebida, sino que se consideró que era su deber aprender cuál era su enseñanza directa y obvia. Procuró valerse de toda ayuda para obtener una comprensión completa y correcta de su significado e invocó la ayuda del Espíritu Santo que declaró le revelaría a todos los que la revelaría, o sea, revelaría la verdad a todos los que la buscaran con sinceridad y con oración. Las escrituras, dijo Zwinglio, vienen de Dios, no del hombre. E incluso ese Dios que ilumina te dará a entender que el discurso viene de Dios. La palabra de Dios no puede fallar, es brillante, se enseña a sí misma, se revela, ilumina el alma con toda salvación y gracia. La consuela en Dios, la humilla de modo que se pierde e incluso se pierde a sí misma y abraza a Dios. La verdad de estas palabras le había demostrado la había demostrado el propio Zwingli. Hablando de su experiencia en ese momento, escribió después. O sea, Zwingli lo escribió. Cuando comencé a entregarme por completo a las Sagradas Escrituras, la filosofía y la teología escolástica,
siempre me sugerían disputas. O sea, cuando Zwingli empezó a estudiar las Sagradas Escrituras, no como queriendo refutarlas, ¿no? Porque hay personas que van a ellas como si fuese un texto comparativo, ¿no? Y realmente las Escrituras no son un texto comparativo, son la verdad y son el fundamento. Entonces, en este caso, él iba, ¿sí? A las Escrituras. En- Entonces, él consideró que después pues de acercarse a las escrituras, le surgían disputas, o sea, en su mente le surgían preguntas, le surgían contradicciones. Y finalmente llegó a esta conclusión. Él pensó, o sea, todas esas disputas que se daban en su mente entre lo que él había aprendido a lo largo de su vida y lo que estaba aprendiendo en ese momento, lo que le estaba siendo revelado directamente de las Sagradas Escrituras. Debes dejar todo eso de lado y aprender el significado de Dios puramente a partir de su propia y sencilla palabra. Entonces comencé a pedirle a Dios su luz y las escrituras comenzaron a hacerme mucho más fáciles. La doctrina predicada por Zwingli no fue recibida de Lutero, o sea, Lutero no, las enseñanzas de Lutero no las recibió Zwingli, no fue por medio de él que conoció la verdad. Era la doctrina de Cristo. Si Lutero predica a Cristo, dijo el reformador suizo, hace lo que yo hago. Aquellos a quienes él ha traído a Cristo son más numerosos que aquellos a quienes yo he guiado, pero esto no importa, no llevaré otro nombre que el de Cristo. Nunca he escrito una sola para decir que que Zwingli había aprendido de Lutero. ¿Y por qué? Para que se pudiera demostrar cuánto está el Espíritu de Dios al unísono consigo mismo, ya que ambos, sin ninguna colusión, o sea, sin ninguna comunicación, enseñamos la doctrina de Cristo con tanta uniformidad. O sea, esto fue una obra de Dios. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Nosotros en el grupo somos, bueno, en el grupo en el WhatsApp, hay como 51 personas, 50 personas, ¿sí? Pero esa no es la totalidad del remanente. O sea, nosotros sabemos que como nosotros estamos acá reunidos en otra parte en este momento, sí, también hay seguramente el pueblo escogido, el remanente también reunido. O sea, no somos los únicos y esa obra no la llevamos nosotros, esa obra la hace Dios, ¿sí? En este caso y en el caso de Zwingli y Lutero fue pues lo mismo. En 1516, Zwingli fue invitado a convertirse en predicador del convento eso es una palabra alemana, Einsiedeln, es como Einsiedeln. Aquí tendría una visión más cercana de las corrupciones de Roma y ejercería una influencia como reformador que se sentiría más allá de los Alpes nativos. Entre los principales, las principales atracciones de Einsiedeln se encontraba una imagen de la Virgen, de la que se decía que tenía el poder de obrar milagros. O sea, cuando a él se le designó como predicador del convento de Einsiedeln, sí, Em, una de las primeras cosas que a él le llamó la atención es que en este convento había una imagen de la Virgen y que había la creencia popular de que daba milagros, tenía el poder, esa imagen, una imagen idolatría de obrar milagros. Sobre la puerta del convento estaba la inscripción: aquí se puede obtener una remisión plenaria de los pecados. Los peregrinos en todas las estaciones acudían al santuario de la Virgen, pero en la gran fiesta anual de su consagración, multitudes acudían de todas partes de Suiza, incluso de Francia y Alemania. Zwinglio, muy afligido al verlo, aprovechó la oportunidad para
para proclamar la libertad a través del Evangelio a estos esclavos de la superstición. O sea, es una superstición que estaba moviendo muchas personas. Sí, el hecho de que las personas creyeran que una imagen de una virgen podía concederles, em, milagros. No imagines, dijo, que Dios está en este templo más que en cualquier otra parte de la creación. Cualquiera que sea el país en el que vivas, Dios está a tu alrededor y te escucha. Pueden las obras inútiles, las largas peregrinaciones, las ofrendas, las imágenes, la invocación de la Virgen o de los santos asegurarte la gracia de Dios, o sea, la justicia propia. ¿De qué sirve la multitud de palabras con las que expresamos nuestras oraciones? ¿Qué eficacia tiene una capucha brillante, una cabeza rápida? Bueno, esta es la descripción de la apariencia de los monjes, ¿no? ¿Qué eficacia tiene una capucha brillante, una cabeza rapada, una túnica larga y suelta o unas zapatillas bordadas en oro? Dios mira el corazón y nuestros corazones están lejos de él. O sea, eso hace parte de la predicación que él dio en este templo, para aquellos que estaban esclavos de esa superstición de la Virgen. Cristo dijo que una vez fue ofrecido en la cruz es el sacrificio y la víctima que satisfizo los pecados de los creyentes por toda la eternidad. Para muchos oyentes, estas enseñanzas no fueron bien recibidas. Hubo disgusto, claramente hubo disgusto. Fue una amarga decepción para ellos que les dijeran que su arduo viaje había sido en vano. ¿Sí? O sea, hacían peregrinaciones para visitar esa imagen. No podían comprender el perdón que se les ofrecía gratuitamente por medio de Cristo. Estaban satisfechos con el antiguo camino al cielo que Roma les había marcado. O sea, recordemos cuando Lutero estuvo en Roma, le llamó la atención, especialmente la atención, que se debían subir unas escaleras, pues arrodillados, subir unas escaleras, eh, para, eh, ¿para qué? Para que se les concediera precisamente con la remisión de los pecados, ¿no? Estaban satisfechos con el antiguo camino al cielo que Roma les había marcado. Se encogían ante la perplejidad de buscar algo mejor. Era más fácil confiar su salvación a los sacerdotes y al Papa que buscar la pureza de corazón. Pero otra clase recibió con alegría la nueva de la redención por medio de Cristo. Las observancias impuestas por Roma no habían logrado traer paz al alma, y con fe aceptaron la sangre del Salvador como su propiciación. O sea, dentro de aquellos que no, o sea, habían dos grupos, ¿no? Aquellos que recibieron la verdad y aquellos que no lo hicieron. Estos regresaron a sus hogares para revelar a otros la preciosa luz que habían recibido. La verdad fue así llevada de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, y el número de peregrinos al santuario de la Virgen disminuyó considerablemente. Allí hubo una disminución en las ofrendas y en consecuencia en el salario de Zwinglio, que se extraía de ellas. Pero esto solo le causó alegría al ver que el poder del fanatismo y la superstición estaba siendo quebrantado. Las autoridades de la iglesia no eran ciegas a la obra que Zwinglio estaba realizando, pero por el momento se abstuvieron de interferir, en esperanza de asegurarlo aún para su causa. Se esforzaron por ganarlo con halagos, y mientras tanto la verdad se estaba apoderando de los corazones del pueblo. O sea, que Zwinglio decidió predicar. Decidía predicar, pero pues estaba puesto ahí, ¿no? O sea, se le había asignado ese lugar, no con la intención de que él predicara en contra del monasterio y de las estrategias del monasterio, sino con la intención de que él sumara personas al monasterio, ¿no? Y a sus artimañas para lucrarse. Entonces, en este caso, Zwinglio no hizo de tal manera. O sea, él predicó y predicó la verdad, ¿sí? Él predicó las Sagradas Escrituras. Y pues las autoridades de la iglesia se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero aún así consideraron que podían hacerlo cambiar de parecer.
Los trabajos de Zwinglio en Einsiedeln lo habían preparado para un campo más amplio y pronto entraría en él. Después de 3 años aquí, fue llamado al oficio de predicador en la Catedral de Zúrich. Zúrich o Zúrich. Esta era entonces la ciudad más importante de la Confederación Suiza y la influencia ejercida aquí se sentiría ampliamente. Sin embargo, las eclesiásticas por cuya invitación llegó a Zúrich, deseaban evitar cualquier innovación y en consecuencia procedieron a instruirlo en cuanto a sus deberes. O sea, llegó, como decimos por acá, llegó como el pajarito, ¿sí? O sea, llegó la voz a decir lo que Zwinglio había hecho en Einsiedeln, en el convento, y sí, en el monasterio, en el convento, y mm, pues llegó eso a oídos de las autoridades eclesiásticas de Zúrich. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Directamente cuando Zwinglio fue reubicado ahí o destinado ahí, le instruyeron sus deberes, ¿sí? O sea, usted debe hacer esto, 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 decir esto, esto, esto y nada más. Harás todo lo posible, dijeron, para recaudar los ingresos del capítulo sin descuidar lo más mínimo. Exhortarás a los fieles, tanto desde el púlpito como en el confesionario, a pagar todos los diezmos y cuotas y a mostrar con sus ofrendas su afecto a la iglesia. Serás diligente en aumentar los ingresos provenientes de los enfermos, de las misas y en general de toda ordenanza eclesiástica. En cuanto a la administración de los sacramentos, la predicación y el cuidado del rebaño, añadieron sus instructores, estos también son deberes del capellán. Pero para, pero para esto puedes emplear un sustituto y particularmente en la predicación. Debes administrar los sacramentos solo a personas notables y solo cuando se te llama. Se te prohíbe hacerlo sin distinción de personas. O sea, bueno, los sacramentos que daba la iglesia no los podía dar Zwinglio a cualquiera. Solamente debías darlos a algunos. Sí, o sea, terrible. Terrible porque tenemos un Dios que no hace acepción de personas. Sí. Entonces, referente a esto, se le dieron las instrucciones a Zwinglio. Zwinglio escuchó en silencio este encargo y en respuesta, después de expresar su gratitud por el honor de un llamado a este importante puesto, procedió a explicar el curso que se propuso adoptar. La vida de Cristo, dijo, ha estado oculta al pueblo durante demasiado tiempo. Predicaré sobre todo el Evangelio de San Mateo, bebiendo únicamente de las fuentes de la Escritura, sondeando sus profundidades, comparando un pasaje con otro y buscando la comprensión para la gloria de Dios, para la alabanza de su único Hijo, para la verdadera salvación para la verdadera salvación de las almas y para su edificación en la verdadera fe, que consagraré mi ministerio. O sea, esa fue la respuesta, esa fue la postura que tomó Zwinglio después de haber escuchado los deberes que se le habían encomendado. Aunque algunos eclesiásticos desaprobaron su plan y se esforzaron por disuadirlo, Zwinglio se mantuvo firme. Declaró que no estaba a punto de introducir ningún método nuevo, sino el antiguo método empleado por la Iglesia en tiempos anteriores y más puros. Ya se había despertado un interés en las verdades que enseñaba y la gente acudía en gran número para escuchar su predicación. O sea, Dios estaba obrando en esas semillas, ¿sí? que se ponían en los corazones cuando Zwinglio predicaba. Muchos que hacía tiempo que habían dejado de asistir al servicio se encontraban entre sus oyentes. Comenzó su ministerio abriendo los evangelios y leyendo y explicando a sus oyentes la narrativa inspirada de la vida, las enseñanzas y la muerte de Cristo. Aquí, como en Einsiedeln, presentó la palabra de Dios como la única autoridad infalible y la muerte de Cristo como el único sacrificio completo. Es a Cristo, dijo, a quien deseo guiaros, a Cristo.
la verdadera fuente de salvación. Alrededor del predicador se agolpaban personas de todas las clases sociales, desde estadistas y eruditos hasta artesanos y campesinos. Con profundo interés escuchaban sus palabras. No solo proclamaba la oferta de una salvación gratuita, sino que reprendía sin temor los males y las corrupciones de la época, ¿sí? Que es algo muy contrastante con la orden que se le había dado respecto a los sacramentos, ¿no? Se le dijo que los sacramentos no se le daban a cualquier persona. Y en este caso, cuando Zwinglio predicaba, predicaba a todos. Él no se ponía a mirar quién sí, quién no, quién parecía más inteligente como para entender la Biblia y quién no. eh, y bueno, en eso no se hacía acepción de personas. Muchos, alrededor del predicador, bueno, se agolpaban personas de todas las clases sociales, desde estadistas y eruditos hasta artesanos y campesinos. Con profundo interés escuchaban sus palabras, no solo proclamaban la oferta de una salvación gratuita, sino que reprendía sin temor los males y las corrupciones de la época. Muchos regresaban de la catedral alabando a Dios. Este hombre, dijeron, es un predicador de la verdad. Él será nuestro Moisés para guiarnos fuera de esta oscuridad egipcia. Pero aunque al principio sus trabajos fueron recibidos con gran entusiasmo, después de un tiempo surgió oposición. Los monjes se propusieron obstaculizar su trabajo y condenar sus enseñanzas. Muchos lo atacaron con burlas y desprecios. Otros recurrieron a la insolencia y las amenazas. Pero Zwinglio soportó todo con paciencia, diciendo, si deseamos ganar a los malvados para Jesucristo, debemos cerrar los ojos ante muchas cosas. Que eso, hermanos, pues aplica para todo, ¿no? O sea, sí aplica para todo en la vida, como, pues, como siervos de Dios, como cristianos, uno no debe eh, tomarse nada personal, ¿sí? Sino entender, esperar pacientemente en nuestro Señor Jesús, que es el que es nuestro mediador, o sea, es el que hace justicia por nosotros. Entonces, pues al respecto, hermanos, hay que cerrar los ojos ante muchas cosas, ¿no? Poner la otra mejilla. Por esta época, una nueva agencia entró en escena para impulsar la obra de la reforma. Un tal Luciano fue enviado a Zúrich, con algunos de los escritos de Lutero, por un amigo de la fe reformada en Basilea, quien sugirió que la venta de estos libros podría ser un medio poderoso para dispersar la luz. Averigua, le escribió a Zwinglio, si este hombre posee suficiente prudencia y habilidad. Si es así, que lleve de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea e incluso de casa en casa entre los suizos las obras de Lutero y especialmente su exposición del Padre Nuestro escrita para los laicos. Cuanto más se conozcan, más compradores encontrarán. Así la luz encontró entrada. O sea, en medio de la obra que estaba haciendo Zwinglio, apareció una, un, pues una nueva persona, sí, un nuevo instrumento de Dios, que fue un hombre llamado Luciano, que estaba llevando a Zúrich los escritos de Lutero. En el momento en que Dios se prepara para romper las cadenas de la ignorancia y la superstición, es cuando Satanás obra con mayor poder para envolver a los hombres en tinieblas y atar sus cadenas aún más firmemente. Volvamos a leer esto, hermanos. En el momento en que Dios se prepara para romper las cadenas de la ignorancia y la superstición, es cuando Satanás obra con mayor poder para envolver a los hombres en tinieblas y atar sus cadenas aún más firmemente. Mientras los hombres se levantaban en diferentes países para presentar al pueblo el perdón y la justificación mediante la sangre de Cristo, Roma procedió con renovada energía a abrir su mercado en toda la cristiandad, ofreciendo perdón por dinero.
Todo pecado tenía su precio y a los hombres se les concedía licencia libre para delinquir, si el tesoro de la iglesia se mantenía bien lleno. Así avanzaron los dos movimientos, uno ofreciendo perdón del pecado por dinero, el otro perdón por medio de Cristo. O sea, mientras Zwinglio y Luciano vendiendo, pues repartiendo los escritos de Lutero, estaban llevando adelante la obra, no solo ellos, sino también Wittenbach, también el profesor y pues otras personas que habían aceptado la verdad mientras estaban haciendo la obra. Al mismo tiempo, de forma paralela, eh, la Iglesia de Roma también estaba haciendo su mercado, ¿no? Su mercado con la cristiandad. Así avanzaron los dos movimientos. El de Roma ofrecía perdón por el pecado, del pecado por dinero, a cambio de dinero. Y la obra que llevaba adelante Zwinglio y los que habían aceptado la verdad ofrecían es el perdón por medio de Cristo. Roma autorizando el pecado y convirtiéndolo en su fuente de ingresos, y los reformadores condenando el pecado y señalando a Cristo como propiciación y libertador. En Alemania la venta de indulgencias se había confiado a los frailes dominicos y la dirigía el infame Tetzel. En Suiza el tráfico quedó en manos de los franciscanos, o sea, en Alemania la venta de indulgencias estaba dada, sí, encomendada a los frailes dominicos. Eso en Alemania. En Suiza estaba encomendada a los franciscanos bajo el control de Sanison. En Alemania bajo el control de Tetzel y en Suiza bajo el control de Sanison, un monje italiano. Sanson. Sansón. Sansón ya había prestado un buen servicio a la iglesia, habiendo conseguido inmensas sumas de Alemania y Suiza para llenar el tesoro papal. Ahora recorría Suiza, atrayendo grandes multitudes, despojando a los campesinos pobres de sus ganancias miserables y obteniendo ricos regalos de las clases adineradas. Pero la influencia de la reforma ya se hacía sentir al reducir, aunque no pudo detener, el tráfico. Zwinglio todavía estaba en Einsiedeln cuando Sansón, poco después de entrar en Suiza, llegó con sus mercancías a una ciudad vecina. Al ser informado de su misión, el reformador inmediatamente se dispuso a oponerse a él. Los dos no se encontraron, pero tal fue el éxito de Zwinglio al exponer las pretensiones del fraile que se vio obligado a partir hacia otros lugares. O sea, eh, Zwinglio estaba en Einsiedeln cuando Sansón entró a Suiza, ¿no? Pues con la intención de vender perdones, de jugar con las almas, la salvación de las almas, pues con tal de llenar los, los cofres de riquezas de la iglesia, ¿no? Y Zwinglio fue rápido en su actuar y alertó de lo que estaba ocurriendo. Y en el lugar donde Zwinglio estaba, no fue posible que Satanás hiciese su obra porque Zwinglio estaba pues receloso, ¿no? De la obra que estaba haciendo referente a la verdad, a la palabra de Dios. Y no lo permitió. Entonces Sansón se vio obligado a partir hacia otro lugar. En Zúrich, Zwinglio predicó celosamente contra los traficantes de indultos, y cuando Sansón se acercó al lugar, fue recibido por un mensajero del concilio, con la insinuación de que se esperaba que pasara. Finalmente consiguió una entrada mediante un estratagema, pero fue despedido sin vender ni un solo indulto, y poco después abandonó Suiza. La aparición de la peste o Gran Muerte que azotó Suiza en el año 1519 dio un fuerte impulso a la reforma. Al enfrentarse los hombres cara a cara con el destructor, muchos se sintieron inducidos a sentir cuán vanos e inútiles eran los perdones que habían adquirido tan recientemente y anhelaban un fundamento más seguro para su fe.
En este caso, sí, pues todos en este grupo y más pues con las situaciones de salud que se han presentado entre los hermanos y pues todo lo que ocurre, uno al respecto, hermanos, uno reflexiona, ¿sí? O sea, uno, eh, pues uno piensa al respecto, ¿sí? Y uno se da cuenta que al final no hay riqueza, no hay salario, no hay casa, no hay nada que lo puedan parar a uno, ¿sí? De, pues, pues, de una situación como crítica, ¿sí? En este caso, o sea, debemos estar encomendados siempre, en todo momento, a Dios. Y eso pues nosotros lo sabemos, ¿no? O sea, nosotros lo sabemos y nosotros es la fe con la cual vivimos, pero si hacemos la analogía con en esos tiempos, en los tiempos en los que estábamos leyendo, los tiempos de Zwinglio, era un panorama totalmente diferente. Estas personas compraban su gracia, ¿no? Su salvación, el perdón de sus pecados, y cuando cayó en Europa, cuando cayó la peste, azotó demográficamente a la población, ¿no? O sea, fue em, un, pues hubo muchas muertes. Y bueno, en esos tiempos la higiene era muy diferente. Em, entonces, en ese caso, pues tuvo que haber sido para la población muy impactante ver la cantidad de gente que se estaba muriendo por una peste y que habían comprado una salvación que les garantizaba, ¿no? Pues llegar al cielo y supongo que también se hacían a la idea de tener una vida buena en la tierra y pues de repente verse con esta situación de la peste fue demográficamente devastador. Entonces comprendieron, ¿sí? Comprendieron que pagar indultos, estas indulgencias, pues no iba a hacer nada, ¿sí? Que debían realmente buscar un fundamento más seguro para su fe. Zwinglio en Zúrich fue abatido. Quedó tan abatido que se abandonó toda esperanza de recuperación y circuló ampliamente la noticia de que estaba muerto. En esa hora difícil su esperanza y su valor se mantuvieron inquebrantables. Miró con fe a la cruz del Calvario, confiando en la propiciación totalmente suficiente por el pecado. Cuando regresó de las puertas de la muerte, fue para predicar el Evangelio con mayor fervor que nunca, y sus palabras ejercieron un poder inusitado. El pueblo recibió con alegría a su amado pastor, que regresaba a ellos desde el borde de la tumba. Ellos mismos habían venido de asistir sobre los enfermos y moribundos, y sintieron como nunca antes el valor del Evangelio. Zwinglio había llegado a una comprensión más clara de sus verdades y había experimentado más plenamente en sí mismo su poder renovador. La caída del hombre y el plan de redención fueron los temas en los que se detuvo. En Adán dijo, todos estamos muertos. Ah, bueno, o sea, Zwinglio, bueno, acá no se nos especifica y ya tenemos claro que, em, pues que hay cosas, sí, que no se nos son reveladas. En este caso, pues se nos dice que Zwinglio pasó pues, una hora difícil, que fue abatido, eh, que se abandonó eh, a toda esperanza de recuperación y pues que se dio la noticia de que podía morir, ¿sí? Pues no se nos menciona exactamente por qué, pero pues se relaciona ahí con la peste que había ocurrido en Europa, ¿no? Pero él, bueno, él se recuperó, Dios le dio la oportunidad de seguir viviendo y él había llegado en medio pues de su quebrantamiento físico, de su enfermedad,
él siguió dedicando su vida a Dios y había llegado a una comprensión más clara de sus verdades, de las verdades de Dios, y había experimentado más plenamente en sí mismo su poder renovador. La caída del hombre y el plan de redención fueron los temas en los que él se detuvo. En Adán dijo, todos estamos muertos, hundidos en la corrupción y la condenación. Cristo nos ha comprado una redención eterna. Su pasión es un sacrificio eterno y eternamente eficaz para sanar. Satisface la justicia divina para siempre en favor de todos aquellos que confían en ella con una fe firme e inquebrantable. Sin embargo, enseñó claramente que los hombres no son, debido a la gracia de Cristo, libres de continuar en el pecado. O sea, que no por la gracia de Cristo las personas deben creer, ¿sí? Que pueden continuar libremente en el pecado, que es algo que nosotros hemos tratado en el grupo, un tema que hemos hablado acerca de la creencia, la falsa creencia, ¿sí? Eh, es una creencia de muerte realmente, de considerar que como tenemos un Salvador, ¿sí? Un mediador por nosotros en el cielo, entonces vamos a seguir pues pecando, ¿no? Que no pasa nada, que bueno, se peca, se ora, se peca, se ora, ¿no? Como ese terrible círculo repetitivo. Y no es de esa manera, no funciona de esa manera, nosotros lo hemos estudiado en el grupo. Nuestro Señor Jesús, por nuestro Señor Jesús, nosotros sabemos, sí, y debemos vivir pues en la verdad de que uno puede llevar una vida sin pecado porque nuestro Señor Jesús en todo fue tentado, pero en nada pecó. Y debemos despojarnos de que tenemos la posibilidad de, de cometer pecado y luego de volver a, ¿a qué? A Dios. O sea, es la forma en la que funciona. Bueno, si uno peca, uno va a Dios y pide perdón de sus pecados, corrige su camino, ¿no? Pero hay personas que pues ya toman esto como un hábito. Entonces se comete el pecado, se busca a Dios, se vuelve a cometer el pecado, se busca a Dios y al final em, se termina, se terminan como cavando a sí mismos, ¿sí? Uno se termina cavando a sí mismo su propia tumba, se termina, em, pues, sí, se termina poniendo en un camino donde Satanás puede atacarlo con mayor facilidad. Uno, pues porque uno no está fortalecido por Dios. Entonces, en ese caso, él enseñó a los hombres que no son, debido a la gracia de Cristo, libres de continuar en el pecado. Donde quiera que haya fe en Dios, allí está Dios. Y donde quiera que Dios more, allí existe un celo que insta e impulsa a los hombres a las buenas obras. Tal era el interés en la predicación de Zwinglio que la catedral se llenó a rebosar con las multitudes que acudían a escucharlo. Poco a poco, a medida que podían soportarlo, les abrió la verdad a sus oyentes, abrió la verdad a sus oyentes. Tuvo cuidado de no introducir al principio puntos que los asustaran y crearan prejuicios. Su obra era ganar sus corazones para las enseñanzas de Cristo, ablandarlos con su amor y mantener ante ellos su ejemplo. Y a medida que recibieran los principios del Evangelio, sus creencias y prácticas supersticiosas inevitablemente serían derribadas. Paso a paso, la reforma avanzó en Zúrich. Alarmados, alarmados, sus enemigos se opusieron activamente. Un año antes, el monje de Wittenberg había pronunciado su no al Papa y al emperador de Worms, y ahora todo parecía indicar una resistencia similar a las pretensiones papales en Zúrich. Se lanzaron repetidos ataques contra Zwinglio. En los cantones papales, de vez en cuando, los discípulos del Evangelio eran llevados
a la hoguera, pero esto no era suficiente. El maestro de herejía debía ser silenciado. En consecuencia, el obispo de Constanza envió a 3 diputados al concilio de Zúrich, acusando a Zwinglio de enseñar al pueblo, a transgredir las leyes de la iglesia, no las leyes de Dios, sino las leyes de la iglesia, poniendo así en peligro la paz y el buen orden de la sociedad. Si se dejara de lado la autoridad de la iglesia, instó, se produciría una anarquía universal. O sea, como cada quien por su lado, ¿no? La anarquía. Zwingli respondió que había estado enseñando el Evangelio durante 4 años en Zúrich, que era más tranquila y pacífica que cualquier otra ciudad de la Confederación. ¿No es entonces, dijo, el cristianismo la mejor salvaguardia de la seguridad general? Los diputados habían amonestado a los consejeros a continuar en la iglesia, fuera de la cual declararon no había salvación. Zwingli respondió, no se dejen intimidar por esta acusación. El fundamento de la iglesia es la misma roca, el mismo Cristo, que le dio a Pedro su nombre porque lo confesó fielmente. En toda nación, todo aquel que cree con todo su corazón en el Señor Jesús es aceptado por Dios. Aquí verdaderamente está la iglesia, fuera de la cual nadie puede salvarse. Como resultado de la conferencia, uno de los diputados del obispo aceptó la fe reformada. O sea, eh, el que, vamos acá. En consecuencia, el obispo de Constancia había enviado 3 diputados al concilio de Zúrich, ¿sí? Acusando a Zwinglio de que él pues había transgredido las leyes de la iglesia. Y en este caso, mediante el juicio, ¿no? Pues el debate que se dio al respecto, la confrontación de los 3 diputados que, que el concilio se negó a tomar medidas contra Zwinglio y librarse de las conspiraciones de sus enemigos, exclamó, que vengan, que vengan. Les temo como el acantilado que se derrumba teme a las olas que truenan a sus pies. Los esfuerzos de los eclesiásticos solo impulsaron la causa que buscaban derrocar. La verdad continuó difundiéndose. En Alemania, sus seguidores abatidos por la desaparición de Lutero, o sea, al mismo tiempo, de forma paralela, recordemos que Lutero había sido raptado cuando lo estaban regresando a Worms y lo raptaron, lo llevaron a un lugar, nadie sabía dónde estaba él, pero recordemos que nosotros leímos al respecto. Esa fue una obra de Dios para que a día de hoy, sí, nosotros podamos leer estas, estas historias, estas verdades y podamos comprender que el- la verdad no está sujeta a un hombre, no está sujeta a Lutero, no está sujeta a Zwinglio, sino que Dios obra, toca los corazones y Él hace su obra, eh, pero pues no la sujeta a un hombre, ¿sí? O sea, la obra continúa, así Lutero esté desaparecido, pues por allá internado en un castillo. Entonces, bueno, al mismo tiempo, ¿sí? En Alemania, sus seguidores, que estaban abatidos por la desaparición de Lutero, volvieron a animarse al ver el progreso del Evangelio en Suiza. A medida que las reformas se establecían en Zúrich, sus frutos se vieron más plenamente en la supresión del vicio y la promoción del orden y la armonía. La paz tiene su morada en nuestra ciudad, escribió Zwingli. Ni riñas, ni hipocresía, ni envidia, ni contiendas. ¿De dónde puede venir tal unión si no del Señor y de nuestra doctrina, que nos llena de los frutos de la paz y de la piedad? Las victorias obtenidas por la reforma impulsaron a los romanistas a realizar esfuerzos aún más decididos para superarla. Al ver lo poco
que se había logrado mediante la persecución para suprimir la obra de Lutero en Alemania, decidieron enfrentarse a la reforma con sus propias armas. Que se había logrado, bueno, nuevamente al ver lo poco que se había logrado mediante la persecución para suprimir la obra de Lutero en Alemania, o sea, en Alemania ellos quizá de forma más severa que lo que, pues como hicieron con Zwinglio, o sea, fueron más severos con Lutero, porque pues ya vimos las citaciones que se le hicieron y todo esto, y la persecución, eh, pero pues al ver, sí, que pese a todo lo que hicieron contra Lutero, la reforma seguía adelante, ellos decidieron enfrentarse de forma diferente contra Zwinglio. Tendrían una disputa con Zwinglio y una vez arreglados los asuntos se asegurarían la victoria eligiendo ellos mismos no solo el lugar del combate, sino también a los jueces que decidirían entre los contendientes. Y si una vez lograban tener a Zwinglio en su poder, se cuidarían de que no se les escapara. Silenciado el líder, el movimiento podría ser aplastado rápidamente. Este propósito, sin embargo, fue cuidadosamente ocultado. Se fijó que la disputa se celebrara en Baden, pero Zwinglio no estaba presente. El concilio de Zúrich, sospechando de sospechando de las intenciones de los papistas y advertido por las piras encendidas en los cantones papales para los confesores del Evangelio, prohibió a su pastor exponerse a este peligro. A este peligro. En Zúrich estaban dispuestos a enfrentarse a todos los partidarios que Roma pudiera enviar, pero ir a Baden, donde acababa de derramarse la sangre de los mártires por la verdad, era ir a una muerte segura. Ecolampadio y Hayer fueron elegidos para representar a los reformadores, mientras que el famoso doctor Eck, apoyado por una multitud de eruditos doctores y prelados, fue el campeón de Roma. O sea, en este caso, sí, diferente a como ocurrió con Lutero, porque pues ya leyendo la historia de Lutero, como ya lo hicimos, pudimos ver que Dios pues puso en el corazón de algunas personas que rodeaban a Lutero, incluso personas que no eran amigas de él, si eran más bien enemigas de él, enemigos de él, Dios en los corazones de ellos agrado hacia la reforma que estaba llevando Lutero o puso verdad hacia la corrupción, o sea, puso discernimiento en ellos hacia la corrupción que tenía la iglesia. Entonces, de alguna forma, la reforma que estaba llevando adelante Lutero encontró agrado y aceptación. Eh, en palabras, Lutero tuvo, sí, la enorme bendición, las enormes bendiciones de tener personas que estaban en el poder que lo apoyaban, sí. Y la iglesia vio esto, porque recordemos que no les gustó para nada el hecho de que ya se había declarado una bula, ¿sí? Un decreto respecto a Lutero, y aún así se le había citado a declarar ante la dieta. Eso no fue agradable para la iglesia porque pues estaba para la iglesia desautorizando al Papa. Entonces, en este caso, ellos no querían que esto ocurriera con Zwinglio y lo que hicieron fue pues, hacer una estrategia de que las personas que iban a juzgar, sí, a Zwinglio, que iban a estar pues como en esta contienda, iban a ser todas escogidas por ello. Muy conveniente, ¿no? Por ello es muy conveniente. Aunque Zwinglio no estuvo presente en la conferencia, su influencia se hizo sentir. Todos los secretarios fueron elegidos por los papistas y a los demás se les prohibió tomar notas, bajo pena de muerte. A pesar de esto, Zwinglio recibía diariamente un relato fiel de lo que se decía en Bade. Un estudiante que asistía a la disputa tomaba nota cada noche de los argumentos presentados ese día. Otros dos estudiantes se comprometieron a entregar estos documentos junto con las cartas diarias de Ecolampadio a Zwinglio en Zúrich. El reformador respondió dando consejos y sugerencias. O sea, aunque no estuvo presente, estas dos personas tomaban fielmente nota de todo lo que se decía.
y Zwinglio le respondía haciéndoles consejos y sugerencias acerca de eso. Sus cartas fueron escritas por la noche y los estudiantes regresaron con ellas a Baden por la mañana. Para eludir la vigilancia de la guardia estacionada en las puertas de la ciudad, estos mensajeros llevaban cestas de aves de corral sobre sus cabezas, o sea, como si fueran comerciantes, y se les permitía pasar sin obstáculos. Así Zwinglio mantuvo la batalla contra sus astutos antagonistas. Ha trabajado más, dijo Miconio, con sus meditaciones, sus noches de insomnio y los consejos que transmitió a Baden de lo que habría hecho discutiendo en persona en medio de sus enemigos. Los romanistas, enrojecidos por el triunfo anticipado, habían llegado a Baden ataviados con sus ropas más ricas y relucientes de joyas. Comían con lujo, sus mesas estaban servidas con los manjares más costosos y los vinos más selectos. La carga de sus deberes eclesiásticos se veía aligerada por la alegría y el jolgorio. En marcado contraste aparecían los reformadores, a quienes el pueblo consideraba poco más que una compañía de mendigos y cuya frugalidad alimentaria les permitía pasar poco tiempo a la mesa. El posadero de Ecolampadio, aprovechando la ocasión para observarlo en su habitación, lo encontró siempre ocupado en el estudio o en la oración, y muy asombrado informó que el hereje era al menos muy piadoso. En la conferencia, Eck ascendió altivamente a un púlpito espléndidamente decorado, mientras que el humilde Colampadio, pobremente vestido, se vio obligado a sentarse frente a su oponente en un taburete, en un taburete, en un taburete toscamente tallado. La voz estentoria de Eck y su seguridad ilimitada nunca le fallaron. Su celo se veía estimulado por la esperanza de oro, así como de fama, pues el defensor de la fe sería recompensado con unos honorarios generosos. Cuando fallaban mejores argumentos, recurría a los insultos e incluso a los juramentos. Ecolampadio, modesto y desconfiado de sí mismo, se había retraído del combate y entró en él con la solemne confesión: no reconozco otro criterio de juicio que la palabra de Dios. Aunque amable y cortés en su comportamiento, demostró ser capaz e inquebrantable, mientras que los romanistas, según su costumbre, apelaban a la autoridad de las costumbres de la Iglesia. El reformador se adhirió firmemente a las Sagradas Escrituras. La costumbre, dijo, no tiene fuerza en nuestra Suiza a menos que sea según la Constitución. Ahora, en materia de fe, la Biblia es nuestra Constitución. El contraste entre los dos contendientes no dejó de surtir efecto. El razonamiento tranquilo y claro del reformador, presentando con tanta amabilidad y modestia, apeló a las mentes que se habían disgustado con las suposiciones jactanciosas y bulliciosas de Eck. La discusión continuó 18 días. ¿Ya? Eso no fue cuestión de una, una tarde, una mañana y ya, no, sino que fue una discusión que se prolongó por 18 días. Al final, los papistas con gran confianza reclamaron la victoria. La mayoría de los diputados se pusieron del lado de Roma y la Dieta declaró vencidos a los reformadores y declaró que ellos, junto con Zwinglio, su líder, estaban separados de la Iglesia. Pero los frutos de la conferencia revelaron de qué lado estaba la ventaja. La contienda resultó en un fuerte impulso a la causa protestante, y no mucho después, las importantes ciudades de Berna y Basilea se unieron a la reforma. Hermanos, hemos concluido este capítulo, ¿sí? Em, Ha sido un capítulo muy interesante, igual a, pues, de interesante a todos los que hemos leído hasta el momento, sobre todo por la forma, ¿sí?
en la que Dios llevó la obra, en este caso en Suiza, con Zwinglio. Em, es muy, pues como similar, ¿no? Similar a lo que ocurrió con Lutero. En este caso, hermanos, quiero escucharlos si tienen preguntas, si tienen dudas, ¿sí? Igualmente, pues cierro, concluyo diciendo que la reforma a día de hoy no ha terminado, no ha finalizado y estamos en unos tiempos en los que con mayor fuerza la reforma debe ser llevada adelante. También resaltar que la reforma no tiene por qué estar unida a un hombre, ¿sí? Sino que como remanente todos debemos llevar adelante la reforma. De ahí la importancia de que nos instruyamos, de que estudiemos, de que escudriñemos las escrituras, de que escudriñemos el espíritu de profecía y, y bueno, eso es necesario. Entonces los escucho, hermanos, por favor, si tienen preguntas o si no, para finalizar con oración. Buenas noches, hermanos. Hola, Buenas noches, hermana Laurita. Ángela, buenas noches. Bueno, debemos de seguir con esta protesta, ¿cierto? Porque la protesta no ha terminado, la protesta contra Roma, así como la iniciaron los reformadores protestantes, esto continúa. Solo que para las organizaciones religiosas y la organización adventista ya terminó. Se las barbaries que su papá como persiguió. El único crimen era predicar la verdad y obviamente llevar la palabra de Dios como Él lo manda. Y sabemos de que Creo que se le ha caído la señal. ¿Algún hermano más? Mientras la hermana Ángela regresa. No, no la veo por acá. Ah, ya la sí, vi. hermana, Hermana, ya la vi. se fue se me fue la señal por un momento. Pero aquí se escucha bien, hermana. Continúe, hermana, si se la escucha bien. Sí, es que se me fue por un momento la señal. Entonces decía de que la protesta continúa, porque por eso se le llama la reforma protestante, como ellos protestaron contra todas estas herejías de Roma, y siempre va a ser lo mismo, protestamos, eh, eh, protestamos, y yo, pues, eh, Hermanita Ángela, le escuchamos muy poco, o sea, se entrecorta mucho la señal. sí, sí, hermana, no, pues estaba para concluir que siempre van a ser pocos los que protestan. Recordemos que era un grupo pequeño. Ahora somos un grupo pequeño. Seguimos con esa protesta, con la reforma protestante. Y vamos a seguir hasta el fin con la ayuda del Señor. Él nos dará la victoria y nos dará, digamos, esa valentía que tuvieron ellos para alzar la voz.
pidámosle al Señor que eso siempre, estemos siempre firmes, que sigamos en esta protesta, protestando contra todas las herejías de Roma y las demás organizaciones, porque ya se le unieron a Roma, entonces vamos a ser más pocos los que vamos a protestar ahora. Amén, hermana. Em, Se lo volví a cortar. Creo que la sacó nuevamente la reunión. Bueno, vuelve. Hermanos, si algún hermano más quiere realizar un aporte o vamos en oración. Hermanos, los invito a que vayamos de rodillas y oremos para concluir el estudio. Bendito Padre Celestial, queremos darle las gracias por habernos permitido llevar en esta noche, Señor, este estudio, para haber presentado este estudio. Gracias porque usted nos ha permitido presentarlo de principio a fin, sin interrupciones y sin problemas. Queremos darle las gracias por la vida de los hermanos que estuvieron conectados para este estudio. En sus benditas manos los deposito, Señor. Los entrego, pidiéndole que usted los considere, Padre, que considere sus necesidades, sus quebrantamientos, sus aflicciones, y sea usted con ellos en todo. La historia que en esta noche usted nos ha permitido leer es una gran enseñanza, una gran lección acerca de la obra, Padre, que usted ha hecho durante muchos siglos. Y nosotros nos gozamos en saber que esta obra no es solo de este tiempo, sino que en cada tiempo usted ha tenido a su pueblo escogido, a su remanente, y usted le ha fortalecido. Gracias, Dios mío, porque el plan de salvación, porque su obra no está sujeta a hombres, porque usted la lleva adelante siempre, siempre sin importar las circunstancias, porque aunque nosotros veamos obstáculos, Señor, para usted no hay nada imposible y le damos las gracias por ello. Ahora más que nunca estamos en el presente, estamos en los tiempos finales y es necesario que la protesta, que la reforma se siga llevando adelante. Le queremos pedir, Dios Todopoderoso, que por favor sea usted con nosotros, fortaleciéndonos en la verdad, poniendo en nuestros corazones intención, voluntad para estudiar, para escudriñar las escrituras, para instruirnos. Tenemos la enorme bendición de contar con el hermano Carlos, que nos presenta estudios reveladores. Usted por medio de él nos presenta verdades duras, fuertes, pero necesarias, Señor, de aceptar, de conocer. Y es necesario que todos nos instruyamos, que todos estudiemos, que todos nos preparemos, porque llegará el momento, Padre, donde no estaremos reunidos, donde no tendremos al hermano Carlos o a la hermana Ángela, donde estaremos solos, acompañados por usted, pero la obra debe continuar, Padre. Gracias le damos por todo. En sus benditas manos ponemos esta noche pidiéndole que nos permita descansar y que nos regale mañana un nuevo día para continuar la obra, Señor, para continuar siendo fieles a usted. Gracias le damos porque usted rompe, Señor, toda cadena y todo grillete. Gracias le damos porque usted con la verdad nos hace libres, porque usted es un Dios que anhela que nosotros no estemos en confusión. Le pedimos, Señor, que cualquier situación, cualquier error que estemos
aceptando, Señor, que estemos viviendo. Por favor, sáquelo de nuestra vida para que nosotros podamos estar más cerca de usted. Todo aquello que usted nos aleje, Señor, échelo afuera de nuestra vida, se lo pedimos. En el nombre de Jesús, le entregamos todo y le agradecemos todo. Amén. 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 Amén, amén, amén. Amén, hermanos.